Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Ana María Forte y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Les quiero comentar para aquellos que se enganchan por primera vez, somos un grupo de profesionales que hace apenas 27 años y en forma ininterrumpida hacemos medicina preventiva por diferentes medios porque pensamos que es la medicina que hay que practicar. Llegar al hombre sano para que éste no se enferme. ¿Cómo llegamos? Llegamos, con los mejores profesionales del hospital público y también de reconocidas entidades. Les comento que el programa del día de hoy fue armado gracias a sus inquietudes. Como siempre estamos con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, que va a ser un pequeño raconto de lo sucedido entre el martes pasado y este martes. También estamos con el doctor Gabriel Weisman, médico recibido en la UBA, profesor asociado de medicina del Instituto Universitario del Hospital Italiano, director en la carrera de especialistas de medicina interna, también de la UBA, jefa del servicio de clínica médica y jefe de sección de hipertensión arterial del Hospital Italiano de Buenos Aires. El tema lo pidieron ustedes, diabetes. También nos visita el doctor Ricardo Allegri, doctor en medicina, neurólogo, profesor adjunto de la UBA, investigador del CONICET, jefe del servicio de neurología cognitiva del Instituto Flenny. El tema, Alzheimer. Ya le doy las muy buenas tardes o buenos días, no sé, todavía no almorcé, no sé ustedes cómo andarán. Ahí veo algunas señoras preparando la comida, otros corriendo, que llega tarde el chiquito al colegio o al jardín. Doctor Mariano Favaloro, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Me alegro mucho, contanos qué pasó de la semana pasada a esta. ¿Qué pasó? Pasó todo, ¿no? Y ¿Qué se recordó, qué se celebró? No nos ponemos a hablar de la parte política, porque si no estaríamos desde ahora hasta el otro martes. Sí. Entonces, bien concreta, que hubo, ¿no es cierto?, Día Mundial de la Cardiología, No, porque no es Día Mundial. No, así es. ¿Te escucho? Sí. Podemos llamarlo el Día D. Entonces, ahí empezamos. El 7 de abril Bien. Fue el Día Mundial de la Salud. Está celebrado por, ¿cómo se llama? La recordación del el 7 de abril. ¿De la salud? Día de la Salud, sí, por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, perdón, entre los dos no hacemos uno. Sí. Bien. Yo me distraje. Que se reunió en el año 1948 y en el año 1950 se empezó a recordar el comienzo de esta asamblea, que después se transformó en una organización mundial. Y que luego entonces empezó, de acuerdo a su primera asamblea que tuvo, recordar el Día Mundial de la Salud, y que cada año tiene un tema.
este año es Cuidemos la Diabetes. Bien. Porque la diabetes, como lema para este año, es muy importante, porque no solo como factor de riesgo cardiovascular, sino como amenaza a la salud mundial. Los cambios de estilo de vida y las tecnologías modernas y las comodidades que nos da el progreso hace que cada vez tengamos ambientes más chicos, más acceso a toda la tecnología y a la comodidad, y entonces cada vez nos movemos menos, tenemos menos actividad física y tenemos una alimentación cada vez más comercial, digámosle así, ¿no es cierto? Más acceso a una alimentación que no está preparada en casa. Comercial, rápida y mala. Claro, que entonces... Y rica. Es rica, ¿no? Basada en Bien. Sal, grasa e hidratos de carbono. Perfecto. Y azúcar. Y entonces la comida rica, algunas son chatarras, otras no tan chatarras, pero toda la comida así comprada tiene básicamente esto para hacerla rica. Bien. Hasta que, por ejemplo, aparecieron unos bizcochos que se llamaban imparables. Y era así claro, porque lo hicieron muy adictivos. Bueno, eso es justamente lo que no hay que hacer. Así que se ha transformado en una amenaza mundial, porque la obesidad ya también justamente es la consecuencia de todas estas condiciones, y detrás de la obesidad aumentan cuando hay predisposición y se dan todos estos factores ambientales, la diabetes. Y la diabetes, como sabemos, está ligada a la obesidad, por supuesto, y a muchos otros factores de riesgo cardiovasculares, como ser la hipertensión. Y al progreso del deterioro rápido de la salud vascular, que trae el infarto, el ACV, etcétera, etcétera. Y estos pacientes viven más, hay más tratamientos, y entonces produce mucho más gasto, que va a ser inmanejable, que se calcula dentro de 30 años. El doctor Weisman va a hablar específicamente del tema. Perfecto. Entonces, él se va a encargar de, toda esa gente que dice, uy, ¿qué están diciendo? Y se quedan con las ganas, ¿no es cierto? Interesantísimo el tema. Bien, continuamos. 9 del 4. El 9 del 4 tenemos el Día de la Cardiología Argentina, porque el 9 de abril de 1937 se publicó la primera revista argentina de cardiología. Si bien la sociedad después se formó 2 o 3 años más tarde, el hecho de haber empezado a publicar justamente los artículos de cardiología en una revista se le tomó como fecha de referencia del comienzo de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y ahí tenemos entonces el comienzo orgánico de la actividad de los cardiólogos en la Argentina, y es una sociedad muy importante, de una de las especialidades más relevantes por su patología y su participación como factor de riesgo vital, y realmente ha tenido un desarrollo muy, muy importante, y la trascendencia también es mundial, por suerte. Ha tenido muchos especialistas y muchas personas que han hecho de la cardiología clínica y de la cirugía, como René Favalor y otros más, Parodi, Palmás. Tenemos investigadores que son muy importantes y que han trascendido a través de su trabajo en el país y en el extranjero. Bien, te propongo algo, Mariano Favaloro, hacia el final del programa nos vas a contar qué pasó entre el 10 y el 11 de abril. El 10 ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Bueno, vamos a intentar hacer una pequeña pausa y luego continuamos. Bárbaro, ya. Comienzo espacio publicitario. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694, Capital. Teléfono 4-687-3320.
Fin espacio publicitario. Con el doctor Gabriel Weisman, que, como bien dije, es médico recibido en la UBA y nos va a hablar acerca de la diabetes, que es la quinta causa principal de muerte en la Argentina. La verdad que es tremendo, ¿no?, lo que nos estamos enterando. Y bueno, hará cosa de 15 días se está hablando mucho de esta enfermedad. ¿Qué tal, doctor Allegri? ¿Cómo está usted? Perdón, Weisman, ¿cómo está usted? Bien, bien. Les bauticé, ¿no es cierto? Pero no hay ningún problema. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo lo voy a tutear, ¿le parece? Pero, ¿cómo no? Bien, y antes de comenzar el programa, yo le dije, creo que al doctor yo lo conozco desde hace más de 20 años, ¿no es cierto? Posible, bueno, claro. Los mismos que damos siempre vuelta por los mismos ambientes. Bien, doctor, en cuanto a la diabetes, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que tiene que ver con el incremento del azúcar en la sangre, de la glucosa en la sangre, y que en general tiene fundamentalmente un origen en la falta de producción de insulina por parte del páncreas o en la falta de utilización de la glucosa por parte del azúcar de los tejidos periféricos. Básicamente se divide la diabetes, si bien hay diferentes tipos de diabetes, en dos tipos. La diabetes llamada juvenil o insulino dependiente, que es aquella que comienza en general en la infancia o adolescencia, que está mediada por un proceso inmunológico y donde en general los chicos que son flacos suelen necesitar el aporte de insulina de entrada. Esta es una enfermedad que se llama diabetes tipo 1 y que, a diferencia de la diabetes tipo 2, es mucho menos prevalente, mucho menos frecuente. La diabetes tipo 2, que es la gran epidemia de nuestro siglo, es la mala utilización de la glucosa por parte de los tejidos en pacientes que en la mayor parte de los casos son pacientes con sobrepeso u obesos. Por eso se da de la mano el incremento en la epidemia, como bien decía el doctor Favaloro, de obesidad y de diabetes que hay en el mundo y particularmente en la Argentina. Para la Argentina la epidemia ya llegó. En la década de los 90, la Organización Mundial de la Salud establecía que la prevalencia en Argentina estaba en el orden del 5 al 6%. Cuando hablo de prevalencia, digo la frecuencia que hay de enfermedad en el país. Y hoy, en la última encuesta nacional de factores de riesgo, que es del año 2013, ya la prevalencia es del 10%, 9.6%, o sea que ya prácticamente se ha duplicado. Y para los próximos años se prevé un incremento de alrededor de un 45 o un 50% en los próximos 10 años. ¿Por qué esto? Porque el factor predisponente más importante de la diabetes se llama síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico, en el último estudio publicado en una revista de cardiología el año pasado del Cono Sur, que se llama estudio CESCAS-1, que se hizo en la ciudad de Temuco, en Chile, en Marcos Paz, en Argentina, en Bariloche, en Argentina, y en Canelones, en Uruguay, muestra que la prevalencia, o sea, la frecuencia de síndrome metabólico, que ahora voy a explicar lo que es del 37%. Esto quiere decir que 3 a 4 personas de cada 10 en nuestro país tienen pancita, que es aumento de la cintura abdominal, que en el hombre está definido mayor de 102 centímetros y en la mujer mayor de 88 centímetros. Esto quiere decir obesidad abdominal, u obesidad en forma de manzana y no en forma de pera, que es la obesidad que se da en las caderas, que tiene mucho menos implicancia fisiopatológica en la enfermedad cardiovascular. La obesidad abdominal, acompañado de un ligero aumento del azúcar, sin necesidad de ser diabetes. Esto que el médico dice, bueno, está en el límite, están entre 100 y 110 miligramos de azúcar, que uno diría es normal, pues no es normal. Lo normal es tener menos de 100. Que la presión esté entre 130 y 85, en castellano, 13, 8 y medio, no es normal. Es el límite. Si uno dice 14,9, ya estamos un poquito por encima del límite. Y si uno dice que tengo triglicéridos, que es una forma de grasa que hay en la sangre, por encima de 150, bueno, la gente dice tengo 160, 180, no es normal. Y algunas veces, Weisman, dicen, y porque también está de acuerdo a la edad. Exacto, entonces no va de acuerdo a la edad. Bien. Tener triglicéridos altos es siempre un problema y es un problema de mala utilización de las grasas y
El quinto factor es lo que se llama el colesterol HDL o el colesterol protector, que toda esta gente en general lo tiene disminuido. Esta forma de dislipidemia, de alteración de las grasas, es la más frecuente en América Latina. Y fundamentalmente en nuestro país, y es lo que condiciona lo que se llama la dislipemia aterogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que son grasas que no están circulando en la sangre y no producen daño, sino que junto con la llamada glucotoxicidad, que es el tóxico del azúcar en las arterias, aparece la lipotoxicidad, que es la toxicidad de las grasas, que generan una enfermedad que se llama oxidación, que es la oxidación de la capa que recubre las arterias, que se llama endotelio, y esto finalmente termina produciendo daño, y como decía el doctor Favaloro, termina esto en el comienzo de la enfermedad cardiovascular. ¿Y qué método de pronto se utiliza, doctor, para la detección? La detección, no hay otra forma de detectar la glucemia que midiéndola. No existe otra manera, por lo cual debe ser un estudio absolutamente de rutina en población adolescente y mayor de 18 años, y remarco adolescente porque cada vez más es más frecuente la obesidad entre nuestros chicos. ¿Y por qué es frecuente? Porque el día tiene 24 horas y antes andábamos en bicicleta y jugábamos al fútbol, y hoy se la pasan jugando con la Play. Entonces, al jugar con la Play no tienen tiempo y no es seguro, por otra parte, el tema de la actividad física, pero han reemplazado la actividad física por estar sentado en una computadora, que es excelente estar en una computadora, pero no para reemplazar las actividades que tenemos que seguir haciendo. Entonces, controlar la glucemia en forma anual o bianual, en aquellos que no tienen factores de riesgo puede ser bianual, pero es fundamental ver quién es la población que está en riesgo. Y la población que está en riesgo es la familia. Si en la familia hay diabéticos, o hay síndrome metabólico, o hay obesos, y no se hace actividad física, lo más probable, igual que con el cigarrillo, es que los que están en la familia, no por una cuestión genética exclusivamente, sino por una cuestión ambiental y epigenética, vayan a ser obesos, fumen y tengan niveles elevados de glucemia. Porque adquieren malos hábitos, doctor. Exacto, porque adquieren malos hábitos de entrada, y los hábitos nosotros los copiamos de nuestros padres. ¿Por qué? Porque nos identificamos con nuestros padres en nuestra familia, lo cual es absolutamente saludable, pero termina siendo insalubre cuando esos hábitos siguen estando mal aprendidos, entre comillas, y entonces incorporamos que no hay que hacer actividad física, incorporamos que hay que comer comida chatarra, o el gran problema es que la comida saludable en Argentina es cara. Y como la comida es cara, y lo que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es comer de 3 a 5 porciones de frutas y verduras por día, es imposible cuando uno tiene un salario que no cubre las necesidades mínimas, pues lo más barato es la comida que hace daño, que es la comida basada fundamentalmente en harinas, que es la comida basada fundamentalmente en alimentos procesados. Y esto, se ve en la estadística en Argentina. Y también la mujer que está todo el día fuera de su casa, trabajando, y aparte tiene el rol de ama de casa, quizá no se pueda, ¿no es cierto?, dar el lujo de las 5 ingestas recomendables, y a esto también le podemos agregar, como bien dijo, que la comida es cara, ¿no? Bueno, no solo esto, se sabe en la encuesta nacional de factores de riesgo del 2013, son datos oficiales del Ministerio de Salud, que la población que termina la universidad o la escuela secundaria en la Argentina tiene una prevalencia de diabetes del 7%. Pero la población que en la Argentina no termina la escuela primaria tiene 21% de diabetes. O sea que multiplica por 3, triplica la prevalencia de diabetes. ¿Por qué? Porque el acceso a no haber terminado la escuela primaria conlleva la modalidad que uno tiene en el estilo de vida, y es cada vez más frecuente el incremento de peso en la gente que menos recursos tiene, porque comen comida chatarra. Entonces, y también menos información. Y de pronto también la otra persona que comparte el tiempo, la universidad o lo que fuera, le puede enseñar los buenos hábitos adquiridos al resto de los compañeros. Exactamente, ¿no es cierto? por eso hablamos de que las enfermedades crónicas tienen la cuarta pata, además de la medicación, además de la actividad física, además de alimentación, la cuarta pata de esta mesa es la educación, que es fundamental para empezar a hacer prevención. Quiere decir que uno de los tipos de diabetes, que es la tipo 2, se puede llegar a prevenir, doctor. Se puede prevenir, y así como en la Argentina, como en otros países del mundo, se ha disminuido la prevalencia, la frecuencia de tabaquismo, que la logramos bajar de 32% que teníamos, ya estamos en 27%, y se está bajando aún más, pero con medidas que hacen que la gente no pueda fumar en cualquier sitio, sino que haya determinados sitios para fumadores, y que los cigarrillos cada vez son más caros. Entonces son medidas que hacen
en que la gente vaya empezando a estimular la necesidad de dejar de fumar. Si empezáramos a estimular la actividad física, de alguna manera muy fácil, yo lo he visto en Estocolmo. A la salida del subte, del metro de Estocolmo, hay escaleras y la gente lo que hace en las escaleras, cuando toca los escalones, toca música. Y es como un piano que van generando música mientras van subiendo las escaleras. Hoy, cuando uno ve en el subte la escalera mecánica y la escalera no mecánica, el 99.9% de la población sube por la escalera mecánica, aunque haya que hacer cola. O sea que la incentivación sirve. No solamente sirve, es necesario plantearse que la gran mayor parte de la población no va a poder hacer actividad física en términos de ir a un club o de hacer actividad física competitiva, pero sí se puede incorporar la actividad física en las tareas cotidianas. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener 20 minutos de tiempo para bajarme 5 paradas antes de colectivo y caminar 10 cuadras. Que no se hace. Que yo puedo subir por escaleras y tengo que ir hasta el 4º o 5º piso y no necesariamente tengo que subir por el ascensor. Entonces, de lo que se trata es de ir incorporando a la actividad cotidiana, a la actividad física, y no esperar a tener que ir a un club 2 o 3 veces por semana, que resulte imposible. Bien, Weisman, en cuanto a los tipos de diabetes... Los tipos de diabetes son la llamada tipo 1, tipo 2 y otras formas de diabetes menos comunes, que tienen que ver con anticuerpos y con enfermedades autoinmunes, que son formas de diabetes en el adulto que parece una diabetes juvenil, o formas en los chicos que parece una diabetes del adulto. Entonces completan el espectro de las 4 formas de diabetes. Pero básicamente se habla siempre de diabetes tipo 1 y de diabetes tipo 2, y la diabetes tipo 2 es la enfermedad más frecuente y la que podemos prevenir, y la que tenemos que invertir recursos para tratar de reducir todo lo posible la incidencia, o sea, el número de nuevos casos de diabetes en la población, a través de medidas preventivas que básicamente tienen que ver con la educación, con la alimentación y con la actividad física, evitando, como decía el doctor Favaloro, el resto de los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque prácticamente el 90% de los pacientes diabéticos son hipertensos, ¿sí? Y si uno a un diabético le hiciera a todos los pacientes diabéticos un monitoreo ambulatorio de presión arterial, casi todos tienen lo que se llama hipertensión oculta, que es aumento de la presión fuera del consultorio. Y el otro factor es el tabaquismo. En la población que no hace actividad física y que está excedida de peso, el fumar es mucho más perjudicial que en una población que no tiene nada de todos estos factores de riesgo, porque los factores de riesgo se potencian. Bien, doctor, ¿es cierto que podría llegar a existir una diabetes de origen emocional? Bueno, yo siempre digo que uno no tiene lo que quiere, sino lo que puede, ¿no? Y así como existe el colon irritable, y así como existe la hipertensión reactiva, así como existe esto, existe que cuando uno tiene alteraciones emocionales, por supuesto tiene desbalance glucémico, si tiene probabilidad de ser diabético. O sea, no cualquiera va a aumentar el azúcar en sangre por tener una crisis emocional, pero sí por tener una crisis psicosocial que ha pasado en Argentina en el año 89 y en el año 2001, fueron años donde existió un incremento en la incidencia de hipertensión, un incremento en la incidencia de diabetes, y los genes eran los mismos. O sea que frente a una situación psicosocial, ha pasado en la Segunda Guerra Mundial y en cosas mucho más triviales, como cuando Argentina le ganó a Inglaterra. Ajá. Cuando Argentina le ganó a Inglaterra en el Mundial, en Londres aumentó la tasa de infartos y de internaciones por enfermedad coronaria en la ciudad de Londres. O sea que lo psicosocial y lo psicoafectivo y lo emocional, por supuesto que interviene, no en la génesis, pero sí en el desencadenamiento de estos factores de riesgo. Y Weisman, ¿qué órganos puede llegar a deteriorar la diabetes? Bueno, básicamente lo que deteriora la diabetes son las arterias. Uh-huh. Y como deteriora las arterias, donde las arterias están presentes y llevan la sangre y llevan el oxígeno que transporta la sangre, dañan el cerebro, dañan la retina como parte de órgano del cerebro, dañan el corazón a través del daño de las arterias coronarias, dañan el riñón, y estas son las 3 órganos más afectados a través de una ACV o la generación de trastornos en la microcirculación cerebral que pueden llevar a lo que se llama infartos silentes, y a lo que va a hablar, por supuesto, después mi colega, el doctor Allegri, que esto puede estar relacionado con los factores de riesgo y la producción de Alzheimer, tanto que hay un vínculo entre Alzheimer y diabetes que se ha demostrado solo en animales de experimentación, pero en ratas se ha demostrado depósito de sustancia amiloide en la célula beta del páncreas. Uh-huh. Y la sustancia amiloide tiene que ver con el depósito de sustancia amiloide a nivel cerebral en la enfermedad de Alzheimer, tanto que algunos han llamado que existiría una nueva forma de diabetes que cursa con depósito de sustancia amiloide a nivel cerebral, pero solamente está demostrado esto hasta ahora en animales de experimentación. También es preocupante de pronto para el diabético y la familia en cuanto a la alimentación.
tiene que, de pronto uno dice, bueno, va a una dietética y compra la mermelada dietética, ¿no? Y se come el frasco. ¿Esto es necesario? No, no es necesario. Bien. Y la mermelada dietética es para comerla en porciones dietéticas. O sea, lo importante acá se trata de comer lo que tenemos que comer y achicar la porción. Porque lo que estamos acostumbrados, el ser humano es omnívoro, está acostumbrado a comer lo que haya, pero a comer mucha cantidad en poco tiempo, porque básicamente el ser humano comía pocas veces. Estamos preparados para el ayuno, no para el exceso, y el ser humano comía pocas veces y para comer tenía que cazar. Entonces hoy comemos muchas veces por día, comemos cualquier cosa y tenemos delivery. Ni siquiera nos movemos para conseguir el alimento. Entonces, todo esto hace que de alguna manera... Y tenemos heladera. Claro, tenemos heladera, tenemos alacena y tenemos productos muy elaborados. Sí. Cada vez más se está interviniendo sobre la industria alimentaria, sobre todo con lo que se llama los ácidos grasos hidrosolubles, que son las llamadas grasas trans. Esas grasas trans, que pareciera que en la propaganda que teníamos que saltaba la nena y decía que era para untar y que era hermoso y demás, bueno, se demostró en lo que se llamó la paradoja israelí que esto no era así. ¿Por qué la paradoja israelí? Porque en el Estado de Israel la incidencia y prevalencia de enfermedades cardiovasculares era tremendamente elevada y no hay ganado vacuno y no hay grasas de origen animal. Entonces decían, ¿de dónde venía esto? Bueno, venía de la margarina. Y tenían mucho más incidencia y prevalencia de enfermedad cardiovascular que los franceses, que viven comiendo manteca. O sea que no es solamente lo que estamos comiendo, sino el tipo de alimento, y pareciera que una alimentación más sana, basada en margarina, que tiene ácidos grasos hidrosolubles, es peor que la alimentación basada en alimentación natural. De pronto, ¿por qué el paciente diabético tiene mucho miedo y los familiares a la palabra insulina? Bueno, esto es... primero porque insulina se asocia con la vieja concepción de diabetes, que era la llamada cetoacidosis diabética, o sea, era el paciente que se tenía que internar y que en la internación había que aplicarse insulina, y era como un estadio grave o terminal de la enfermedad. Posteriormente fueron apareciendo insulinas mejores que las insulinas que disponíamos inicialmente, que además generaban el otro gran cuco, que era la hipoglucemia, que era la disminución de azúcar en sangre que provocaba una hormona tan buena en cuanto a sus acciones farmacológicas como la insulina. Y por último, que había que aplicársela e inyectarse permanentemente y tener un control sobre esa situación. Entonces, es pasar en lo popular, es pasar de una enfermedad leve a una enfermedad que potencialmente ya estamos llegando con algo grave, que requiera de algo inyectable, que puede producirnos hipoglucemia y que en general además la gente lo asocia con ceguera, por un lado, y con lesiones de amputación en los miembros inferiores, que es la causa más frecuente de amputación en miembros inferiores por causa no accidental, es la diabetes. Por eso hay que cuidar mucho el pie del diabético, ¿no? Por eso hay que cuidar el pie, la piel del diabético fundamentalmente, pero sobre todo los extremos terminales, ¿no? Ahora, ¿existe alguna nueva alternativa terapéutica para el tratamiento? Sí, cada vez más se vienen descubriendo medicamentos que son útiles en el tratamiento de la diabetes. Hace unos años atrás ya habían aparecido llamados inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Son muy difíciles. Hoy lo llamamos incretina para que la gente lo entienda más fácil, que tienen que ver con algo más racional, que solamente bajan el azúcar cuando uno come alimentos. Y si uno no come alimentos, no se manifiesta el aumento de estas sustancias que se llaman incretinas, entonces el medicamento no actúa y no hay hipoglucemia. Y la otra cosa que no hay, que es importante, porque toda la medicación tradicional en cuanto al tratamiento del azúcar aumentaba de peso a los pacientes. Y como está vinculada la obesidad con la diabetes, uno trata de tener medicamentos que por lo menos no aumenten de peso. Después salieron otros medicamentos que se llaman inhibidores de los GLP-1, también es difícil de manejar, pero son sustancias inyectables que son muy eficaces en disminuir la glucemia también, siempre después de una comida, y producen pérdida de peso. Hacen que el diabético disminuya a lo largo de unos 2 años 3 a 4 kilos de peso. Y ahora, recientemente, han salido un grupo de moléculas nuevas que se llaman gliflosinas, que hasta hace poco tiempo atrás, cuando se hablaba de glucosuria, de azúcar en la orina, era como mala palabra. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus se llama diabetes mellitus y no diabetes insípida, porque la orina tenía gusto dulce.
¿sí? Por eso se la llamaba también diabetes sacarina, a diferencia de la diabetes insípida, que no tiene gusto a nada y que no tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. El hecho de tener glucosuria de azúcar en la orina hacía que creyéramos que los pacientes estaban mal controlados. Y es verdad, cuando un paciente tiene exceso de azúcar en sangre, tiene glucosuria. Pero con el tiempo se demostró que en los pacientes diabéticos existe lo que se llama una sobreexpresión de una sustancia que hay dentro del riñón, que es la que permite que el diabético se desembarace de más glucosa que la persona no diabética. Y entonces se trató de utilizar este mecanismo para tratar de inhibir los sistemas que hacen que el diabético se guarde el azúcar y no lo pierda, por sustancias que se llaman gliflosinas, que lo que hacen es, sin actuar sobre el metabolismo del páncreas y de la insulina, regulan el azúcar en la sangre, haciendo que el paciente excrete, largue por el riñón más cantidad de azúcar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el paciente pierde calorías. Y al perder calorías son aproximadamente 2 kilos de peso que el paciente va perdiendo a lo largo de un año por el solo hecho de haber recibido esta medicación. Estos medicamentos en la Argentina están disponibles, se llaman canaglifosina, empagliflosina y dapagliflosina. Son las 3 que han salido al mercado, y la única que hasta ahora ha mostrado una muy buena noticia, que es la empagliflosina, ha demostrado reducción de la mortalidad cardiovascular y reducción de la insuficiencia cardíaca del orden del 38% de la población en sujetos diabéticos tipo 2 que habían tenido un evento cardiovascular previo, como un ACV o como un infarto agudo de miocardio o como una cirugía de revascularización coronaria o como la colocación de un stent a nivel coronario. En esa población se demostró que el agregado, no como una sola droga, sino el agregado a la terapéutica habitual que usan los diabéticos, que en general siempre es con metformina, en la medida que la metformina es bien tolerada, y se les agrega otras de las sustancias que yo estuve nombrando antes, el agregado de una tercera o cuarta sustancia, como estas gliflosinas, ha mejorado la salud cardiovascular. Por eso, para el futuro, hasta se piensa que estas sustancias podrían ser drogas de segunda línea. O sea que podrían asociarse a metformina, que todavía sigue siendo la droga por elección, y utilizar estas sustancias fundamentalmente en pacientes que no sean muy ancianos, no tienen que tener más de 75 años, que no sean diabéticos tipo 1 y que no tengan enfermedad renal moderada a severa. ¿Por qué? Porque en enfermedad renal moderada a severa no actúan. ¿Esto es una grajea? Esto es un comprimido, sí, que se toma una sola vez por día. Y bien, a ver si yo entendí. Sí. ¿Este comprimido tiene un componente extra para que el paciente orine? Uh-huh. Bien. Este comprimido produce lo que se llama una diuresis osmótica. Quiere decir que cuando al diabético le dan aparte un comprimido, sí, no lo debe tomar, porque esta medicación tiene, digamos, los dos medicamentos juntos. Tiene los dos medicamentos y no es compatible con el uso de determinados diuréticos que se llaman diuréticos de ASA. Muy comúnmente la gente lo conoce como furosemida, no voy a dar el nombre comercial, pero es muy común, y se trata sobre todo del uso en pacientes con insuficiencia cardíaca o con insuficiencia renal. En esa población no se pueden utilizar las dos drogas juntas, porque lo que haríamos es generar lo que en términos médicos se llama una hipovolemia, o sea, hacer que el paciente pierda demasiada cantidad de líquido por la orina, y esto puede traer consecuencias como reducción de la presión arterial cuando el paciente se para, que en términos médicos se llama hipotensión ortostática. Quiere decir que se abre una esperanza, porque hay una nueva, medicamento, ¿no es cierto?, sí, para el tratamiento de la diabetes. La pregunta del millón, doctor, ¿es caro el tratamiento? Por ahora es caro, como todos los tratamientos nuevos en general son caros, y por supuesto que no tienen el precio de los tratamientos que ya tienen más de 10 a 15 años de evolución. Pero con el tiempo esto se va a ir acomodando y las autoridades van reconociendo que son drogas que universalmente ya las guías de las guías norteamericanas, las guías latinoamericanas y las guías europeas cada vez lo van a recomendar más. Seguramente va a ser incorporado dentro de los vademecums. Perfecto, realmente más que claro y didáctico. Muy buena la charla, muy clarita, y desde ya, te voy a invitar para un próximo programa. ¿Cómo no? ¿Parece? Muchas gracias. Sí. Ahora sí, vamos a hacer un corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo de espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria.
Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelántese al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar. Lo esperamos. Fin espacio publicitario. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Comienzo espacio publicitario. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con el doctor Ricardo Allegri, que es neurólogo y, como bien les dije, va a hablar de Alzheimer. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto tenerte en el programa. Este tema lo venían pidiendo de varias semanas atrás, ¿no es cierto? ¿Puede ser, Allegri, que esto hay más Alzheimer o se habla más de la enfermedad? Digamos que hay dos fenómenos que se están dando. Por un lado es el aumento de la expectativa de vida. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurológica que es edad dependiente, o sea que en la medida que aumenta la expectativa de vida, aumenta la frecuencia. Tenemos una frecuencia aproximadamente del 2% a los 60 años y sube casi al 40% a los 80 años, lo cual hace que la expectativa de vida aumentando lleva a que la enfermedad sea mucho más prevalente que años anteriores, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, se la va conociendo mucho más. Antes se confundía y se hablaba de todo lo que tenía que ver con pérdidas de memoria, se decía arteriosclerosis. O demencia senil. O demencia senil, sí. Exacto. Y bueno, esto fue cambiando y se fue aprendiendo que hay componentes vasculares, hay arteriosclerosis, pero hay una patología degenerativa que es muy prevalente, sobre todo cuando va aumentando la edad, ¿no? Uh-huh. Y que la gente, bueno, le teme bastante. Y cuando se olvida de algo dice, me vino el Alzheimer, ¿no? Y en más de una oportunidad ha venido el doctor Abiusi a hablar del tema. Y él me decía, mira, Ana María, si de pronto vos no encontrás las llaves, no te preocupes, las vas a encontrar, pero si agarrás las llaves y decís, ¿esto para qué sirve? Ahí empezate a preocupar. Es interesante porque lo que estaba diciendo Abiusi es que el olvido es normal en el envejecimiento, o sea, cuando uno tiene más de 45, 50 años, empieza a tener olvidos que son absolutamente normales, pero el olvido es la forma de empezar de la enfermedad de Alzheimer, entonces ahí es donde viene el conflicto, cuál de los olvidos uno tiene que darle importancia y cuál de los olvidos entran dentro de lo habitual. Uh-huh. Hay una señora muy conocida en el ambiente que dice hay que hacer crucigramas. Yo pienso que no es el crucigrama, ¿no? Porque uno ya se aprende de memoria el significado. ¿Cómo se puede de pronto tratar de tener bien la mente, ¿no? Ágil la mente? El punto es que uno tiene que hacer actividades cognitivas, actividades físicas. Dentro de las actividades cognitivas el secreto no es el crucigrama, el secreto es tener actividades cognitivas activas
¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ver una película, pero lo importante no es ver la película, es el comentario posterior, que yo puedo leer algo, algún artículo, pero después tengo que discutir ese artículo, o sea, todo lo que es actividad, y sobre todo que tengo un componente emocional, o sea, si a mí nunca me gustó hacer crucigramas y me ponen a hacer crucigramas obligado, eso no me sirve. Lo que me sirve es que yo lea aquello que a mí me interesa leer, que me resulta agradable, y en ese ejercicio poder hacer la estimulación. Por otra parte, lo que, como bien decías, lo que uno tiene que tratar es de no caer en automatismos. Hay muchas actividades que nosotros ya tenemos muy armadas y que las disparamos automáticamente, y ese automatismo no facilita la parte mental, no entrena la parte mental, lo único que hace es mantener esa forma de respuesta. Entonces yo tengo que tratar de generar situaciones o actividades que no sean repetitivas. Por eso lo de los crucigramas. Si yo hice toda mi vida crucigramas y sigo haciendo crucigramas, no me sirve de nada hacer crucigramas, ¿no? Uh-huh. Y Allegri, ¿podemos decir que se produce por una muerte cerebral el Alzheimer? En realidad el Alzheimer se produce porque se determina una degeneración a nivel de las neuronas. Hay dos líneas dentro de la fisiopatología. La causa no se conoce, pero hay dos líneas dentro de la fisiopatología, que es: hay depósito de unas proteínas anormales, proteínas amiloides fuera de la célula, y hay una degeneración dentro de las células. Hay una proteína, la proteína tau, que se hiperfosforila, capta mayor cantidad de fósforo, y eso hace que dentro de las células los tubos que llevan los neurotransmisores se destruyan, y eso hace que la célula se deteriore y que termine muriendo la célula. Esa depoblación neuronal es la que termina dando todo lo que vemos en la clínica, ¿no? Uh-huh. Yo sé que en 1912 Gordon y Yamanaka, un británico y un japonés, se dedicaron a estudiar las células adultas, ¿no? A ver de qué manera podían, digamos, suplantarla ante un accidente cerebrovascular o ante un problema de Parkinson o de Alzheimer. ¿Estos estudios llegaron a algo? Son líneas que se trabajan en investigación. Hay que tener cuidado porque no son líneas dentro de la clínica. O sea, se busca a través de células madres, por ejemplo, tratar hay dos líneas: una línea de buscar la parte de diferenciación y otra línea buscar hacia lo que tiene que ver con aquellas células que dan el trofismo de las neuronas. Pero esto es absoluta investigación básica, no hay nada en clínica todavía demostrado. Tampoco con células madres. Tampoco con células madres. Bien. ¿Qué síntomas puede hacernos sospechar de que el paciente realmente tiene un probable problema de Alzheimer? Yo siempre digo que lo que uno tiene que tener en cuenta es la presencia de algo inhabitual en la parte intelectual, cognitiva del paciente. ¿Y por qué esto de lo inhabitual? Porque es muy variado la forma en que se produce dependiendo del el nivel intelectual de cada uno. O sea, si yo tengo un nivel intelectual muy alto, las fallas las puedo cubrir durante mucho tiempo. Entonces, lo que uno tiene que ver es los cambios, lo inhabitual. Si uno va al síntoma principal, que es el olvido normal, uno se olvida, y yo me olvido una palabra ahora y voy dentro de un rato en el auto y me aparece la palabra. Ese es un olvido absolutamente normal. Pero cuando yo me olvido ya y no recupero, ese es un olvido patológico. Yo siempre pongo el ejemplo de: voy a visitar hoy a la noche a mi tía, ceno con mi tía y mañana a la mañana la llamo por teléfono. Si mi tía no recuerda una palabra o algo de lo que tuvimos la noche anterior, eso es un olvido normal. Si la llamo a la mañana y mi tía me dice: hace tanto tiempo que no te veo, ese es un olvido patológico. O sea, lo que uno tiene que buscar es el olvido de la situación completa y la inhabitualidad. Si alguien que realizaba correctamente determinada actividad empieza a tener alguna falla, eso uno tiene que investigarlo. Uh-huh.
Y Allegri, ¿tiene de pronto algunos factores de riesgo? Sí. Es muy importante, y es muy importante cómo esto se junta con lo que hablaba el doctor Weissman de los factores de riesgo, porque si hubiéramos hablado hace 10 años yo hubiera dicho que absolutamente no, que esto era un problema de la neurona y que se terminó. Hoy se sabe que los factores de riesgo vasculares, todo lo que estuvieron hablando los doctores, tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer, tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer como enfermedad pura, o también tienen que ver con la enfermedad vascular asociada que se da muy frecuentemente en estos pacientes. Entonces, el primer punto que uno tiene que tener en cuenta como factores de riesgo son estos factores vasculares. El segundo punto, el factor de riesgo por excelencia, como yo comenté antes, es la edad. El tercer factor tiene que ver con lo que llamamos la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es un concepto que nos explica si tenemos dos personas del mismo nivel de funcionamiento intelectual y una se mantiene en entrenamiento cognitivo y la otra está aislada, el resultado de cuando aparece la enfermedad aparece más tarde en aquellos que están en entrenamiento, o sea que mantener actividad cognitiva a lo largo de la vida y sobre todo a la tercera edad es un factor de protección contra la enfermedad propiamente dicha. Después hay otros factores, traumatismos de cráneo, o sea, hay más factores ya más generales. Y también se lo trata en forma interdisciplinaria al paciente una vez que tiene instalado el Alzheimer. Por supuesto, el primer punto es el diagnóstico, el segundo es el tratamiento del paciente, tanto desde lo farmacológico como desde lo no farmacológico, y el tercer punto que hay que tener como clave es el manejo del familiar. La familia son enfermedades de muy larga evolución, estamos hablando de promedio 10-12 años de evolución, con una dependencia completa de la persona que está al lado, con lo cual si uno no maneja adecuadamente desde el principio esta situación, termina descompensándose el familiar antes que el paciente, ¿no? Bien. He leído y me he informado y he hablado con muchos familiares y de pronto dicen, bueno, pero es muy bueno la ingesta de vitamina E, también los antiinflamatorios o los estrógenos. ¿Qué hay de cierto en esto? Esto tiene que ver con distintos trabajos que fueron dándose a lo largo de estos años. Hoy lo que uno sabe es que ni la vitamina E, ni los antiinflamatorios, ni los estrógenos modifican ni el comienzo, ni retrasan el comienzo ni modifican la enfermedad. ¿Y hay algún tipo de medicamento nuevo actualmente? En realidad tenemos los medicamentos que están en clínica, que son los medicamentos clásicos, los anticolinesterásicos y los moduladores glutamatérgicos, que eso es la medicación de base de la enfermedad. Y después hay líneas de investigación que tienen que ver con el depósito de esa proteína que yo les decía que era una proteína normal. Hay líneas de investigación que van a disolver o hacer que no se deposite esa proteína. Hay líneas de investigación que tienen que ver con la proteína intracelular, pero eso está en la investigación propiamente dicho, no en la clínica. Bien, me quedaría horas charlando con vos, pero bueno, el tiempo en radio, en televisión es muy tirano, da para todo un programa completo. Yo te voy a pedir un permiso, que estos minutitos que quizá te robo, ¿no es cierto?, para que continúes la charla, le prometí a una señora que me envió un poema que le escribió un ser muy querido y que, como vos bien decís, lo más importante en este caso cuando ya la persona tiene Alzheimer es la contención familiar. Esta persona en su poema dice así: no me pidas que recuerde, no trates de hacerme comprender, déjame descansar. Hazme saber que estás conmigo, abraza mi cuello y toma mi mano. Todo lo que sé es que te necesito. No pierdas la paciencia conmigo, por favor, no gimes, no grites, no llores. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada con lo que me está ocurriendo. No lo logro. Recuerda, te necesito. Y que lo mejor de mí ya partió. No me abandones, quédate a mi lado. Solo amame.
amame hasta el fin de mi vida. La verdad que está todo dicho, ¿no es cierto? Exacto. Bien, damos vuelta de página y el doctor Mariano Favaloro está a mi lado muy calladito y dice, bueno, ha quedado en el tintero, señorita Ana María, 2 temas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el Día Mundial del Parkinson y algún otro tema más? Yo te escucho, Mariano. Seguimos con las efemérides. Exactamente. El 10 de abril sí, se festejó, se recordó el Día del Investigador Científico Argentino, sobre todo. sí. Está basado en que es la fecha de nacimiento del doctor Hussey, y que además recibió el premio Nobel en el año 1947. Y de esa manera se recuerdan a muchos investigadores. Yo en especial recuerdo acá en la Argentina a los que han desarrollado cosas de la cardiología, que es la especialidad mía, como René Favaloro, el bypass, de hecho está primero ahí en la página de la Sociedad Tu primo Argentina hermano, de Cardiología. ¿no es Sí. El doctor Palmás, que inventó el stent, y el doctor Parodi, que se podría decir que inventó el stent dentro de la aorta, el stent grande, porque inventó la endoprótesis vascular para los aneurismas de aorta, que muchas veces hasta llegan a matar a muchos pacientes, y que en esa emergencia la posibilidad de tener acceso a una endoprótesis le salva la vida realmente. Y bueno, y hay muchísimos otros en todas las especialidades. Y tenemos a Milstein, que bueno, lo hizo en el extranjero, pero es otro investigador argentino que revolucionó el mundo con los cuerpos monoclonales, ¿no? Uh-huh. Y el Día del Parkinson. Tenemos el 11 de abril, el Día Mundial del Parkinson, que lo puso la OMS en el año 1997, recordando la fecha de nacimiento de James Parkinson, que lo descubrió en 1817 con una descripción muy completa, y lo describió como una parálisis agitante. Y hoy día está dentro de las enfermedades que se llaman de movimientos anormales, y que tienen también relacionado, el doctor Allegri debe saber obviamente muchísimo más que yo en este momento, que tengo las ideas generales, pero que también es invalidante. Se trata de descubrir nuevos tratamientos, ha pasado por etapas terapéuticas desde las no invasivas hasta las invasivas, y ahora, bueno, hasta se llegan a colocar marcapasos cerebrales, pero depende obviamente todo de la evolución. Bendita sea la tecnología. Bendita sea la tecnología. Y bendita sea la evolución, porque los tratamientos que uno cree que son la panacea hoy, después no eran tan buenos y siempre aparece algo mejor. Y eso es lo mejor que podemos tener. Por eso yo digo que siempre la evolución no se termina nunca. Uh-huh. Nunca estamos con la verdad final. Nadie tiene la verdad en nada. Bien, muchísimas gracias, doctor Favaloro, muchísimas gracias, doctor Weisman, muchísimas gracias, Allegri. He pasado un momento muy lindo al lado de ustedes y aprendiendo, como siempre, muchísimo. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Comienzo espacio publicitario. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Peina la señora Ana María Carlos Michalek para Ricardo y Carlos Peluqueros. Cosquín 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para turnos, comuníquese al 4642-5598. Fin espacio publicitario. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA ISAPEN. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General,
locución masculina y programa de servicios. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,